Entonces vamos a hablar un poquito del aire atmosférico. La composición del aire varía en función de las condiciones climáticas. Por ejemplo, en los días de mayor humedad el aire tiene mayor vapor de agua. Y también de las condiciones ambientales en cuanto a la contaminación que pueda llegar a tener el aire que estemos utilizando. Pero a los fines del análisis que vamos a hacer, podemos decir que el aire está compuesto por nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno es un gas inerte, es decir, el nitrógeno no participa en el proceso de reacción de la combustión, si bien en muy pequeños porcentajes y en determinadas condiciones de combustión pasa a formar los óxidos de nitrógeno, dióxido y trióxido de nitrógeno. La producción de dióxido de nitrógeno se favorece con la temperatura, es decir, en la medida que la temperatura de combustión es mayor, la producción de óxidos de nitrógeno o de dióxido de nitrógeno aumenta. Entonces, una de las preocupaciones tecnológicas es preservar el ambiente con relación a la emisión de los óxidos de nitrógeno, controlando la temperatura de combustión. Es decir, en la medida que la temperatura de combustión sea menor va a ser la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Y hay maneras de controlarlo. Bueno, esto en cuanto al nitrógeno. Quiere decir que esencialmente lo que participa en la reacción de oxidación es el oxígeno del aire. Bueno, como decíamos, hay otros componentes del aire, como es el caso del vapor de agua, dióxido de carbono, y argón y radón, que son gases inertes. Entonces, como el vapor de agua y el dióxido de carbono no participan de la reacción de combustión, lo que se hace es que sus pequeños porcentajes se los engloba con el gran porcentaje de nitrógeno que tiene el aire. Entonces, esto nos permite definir un aire técnico dentro del proceso de combustión compuesto por un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Esta es la composición que vamos a utilizar para el análisis de los procesos de combustión de acá en adelante. Quiere decir que un mol de aire, tomado aire como un gas, está compuesto de una fracción molar de 0,21 de oxígeno y una fracción molar de 0,79 de nitrógeno. Entonces, sí. No, está bien. Entonces, una vez conocidas las fracciones molares del aire, podemos calcular la masa molecular del aire como la sumatoria de los productos de la masa molecular del oxígeno y su fracción molar, más la masa molecular del nitrógeno y su fracción molar. Entonces, si hacemos esa sumatoria, sería, para el caso del oxígeno, sería 32. Y para el caso del nitrógeno, 28. O sea que, si multiplicamos 0,21 por 32, que es la masa molecular del oxígeno, y a eso le sumamos 0,79 por 28, que es la masa molecular del nitrógeno, ese resultado nos va a dar 28,84, que en definitiva es la masa molecular del gas que vamos a utilizar. Y la constante particular, una vez conocida la masa molecular
y partiendo del valor de la constante universal se puede calcular la constante particular del gas, del aire en este caso, como 288,3. Y nuevamente con este valor se puede, por ejemplo, calcular la densidad del aire en determinadas condiciones de presión y de temperatura. Ahora bien, nosotros hablamos del proceso de combustión como una reacción química de oxidación. Entonces, cuando hagamos el análisis de las ecuaciones químicas que se generan a partir de un combustible o de una molécula de combustible, un mol de combustible, vamos a hablar de los moles de oxígeno que se combinan y reaccionan con ese mol de combustible. En consecuencia, en vez de expresarlo de la manera anterior, el mol de aire, nos conviene expresarlo como mol de oxígeno. Entonces, lo único que hay que hacer para este caso es dividir por 0,21 tanto la fracción molar correspondiente al oxígeno como la fracción molar correspondiente al nitrógeno, y nos queda esta expresión. Quiere decir que un mol de oxígeno arrastra 4,762 moles de aire. O sea, cuando hagamos la reacción química y hablemos de moles de oxígeno, en realidad estamos hablando de 4,762 moles de aire por cada mol de oxígeno que hagamos el análisis. 4,762 moles de aire. Y esto surge de la relación anterior. Acá vimos que un mol de aire es igual a 0,21 mol de oxígeno más 0,79 mol de nitrógeno. Si dividimos por 0,21 esto, tenemos el mol de oxígeno puro y 3,762 moles de nitrógeno. Entonces, si sumamos el mol de oxígeno más los 3,762 moles de nitrógeno, vamos a tener los 4,762 moles de aire que participan del proceso de combustión por cada mol de oxígeno. ¿Les queda claro? Por cada mol de oxígeno. Exactamente, eso es. Nada más que eso. Claro. No sé si quedó claro, si no lo volvemos a repetir. Sí, cómo no. Un metro cúbico de aire tiene 0,21 metro cúbico de oxígeno 2 y 0,79 metros cúbicos de nitrógeno. Esta es la proporción. No vamos a tirar nada. Claro, dijimos que las trazas del resto de gases se englobaban dentro de lo que es el nitrógeno, porque se comportan de la misma manera. Entonces vale la hipótesis simplificativa de decir, bueno, tenemos 21% de oxígeno y el resto es todo nitrógeno. Gracias. Entonces esta es la composición de un metro cúbico de aire.